Buenas tardes, vamos a revisar el repaso número 16 del banco de preguntas para exámenes ENAM, salud y residentado médico. Mi nombre es Francisco Loaiza Lozano. Pregunta número 1. ¿Existen fracturas que se producen por microtraumatismos repetidos, ya sea por intensidad, sobrecarga o repetición sobre utilización, lo que condiciona alteraciones en las propiedades físico-químicas del hueso normal? Estas se conocen como fracturas por fatiga. Letra A, la respuesta: fracturas por fatiga. Pregunta número 2. Tenemos una gestante de 15 semanas con sangrado genital. A la evaluación presenta orificio cervical interno cerrado y a la ecografía presenta actividad cardíaca. ¿Cuál sería el tratamiento de elección? Reposo y abstinencia sexual. Letra D. Pregunta 3. Gestante del tercer trimestre que cursa con ruptura prematura de membranas de 24 horas y presenta fiebre más irritabilidad uterina. ¿Cuál es la terapia antibiótica recomendada? Respuesta: ampicilina más gentamicina, letra B. Ampicilina más gentamicina. Pregunta 4. Tenemos una primigesta de 27 años con 41 semanas confirmadas. El feto está encefálica con bienestar fetal conservado. El tracto vaginal, cervix posterior, largo, cerrado y con incorporación del 0%, de consistencia dura. Altura de presentación -4. ¿Cuál es la conducta a seguir? En este caso la respuesta es letra C: maduración cervical. Maduración cervical. Pregunta 5. Durante la epidemia causada por el virus H1N1, diversos expertos aseguraron que el oseltamivir era la mejor alternativa de tratamiento, sin declarar que habían recibido apoyo financiero del laboratorio que producía dicho medicamento. ¿Cómo se tipifica lo sucedido? Respuesta letra B: conflicto de intereses. Respuesta letra B: conflicto de intereses. Pregunta 6. Tenemos un hombre de 55 años al que hace 24 horas se le ha realizado un trasplante renal. Hombre de 55 años al que hace 24 horas se le ha realizado un trasplante renal. Comienza con hematuria y posteriormente con un cese brusco de la diuresis. Hematuria y un cese brusco de la diuresis. ¿Qué prueba de imagen es la indicada para aclarar el diagnóstico? Respuesta: opción 2, ecografía Doppler. Ecografía Doppler. Es una pregunta relevante sobre las complicaciones quirúrgicas del trasplante renal. La sospecha en este caso clínico es una complicación vascular del injerto renal, posiblemente una trombosis arterial, por lo que la principal herramienta para su diagnóstico será la ecografía Doppler, por lo que la opción 2 es la correcta. Repito, pregunta relevante sobre las complicaciones quirúrgicas del trasplante renal. La sospecha en este caso clínico es una complicación vascular del injerto renal, posiblemente una trombosis arterial, por lo que la principal herramienta para su diagnóstico será la ecografía Doppler. Pregunta 7. Paciente de 65 años al que se le implantó un injerto renal en fosa ilíaca derecha hace 3 meses y con correcto control inicial, acude a urgencias con dolor sordo abdominal, febrícula, creatinina sanguínea de 3.2 y sedimento de orina con presencia de leucocitos y hematíes. Señale lo falso. Aquí lo falso es la opción número 4. Las demás opciones son correctas. Puede tratarse de un rechazo del injerto, puede ser un problema obstructivo intraluminal de la vía urinaria. Una ecografía abdominal podrá ayudar en el diagnóstico etiológico y en caso de dudas diagnósticos un renograma diurético ayudaría.
La estenosis ureteral es una complicación urológica de índole quirúrgica frecuente, post-trasplante renal. La estenosis ureteral es una complicación urológica de índole quirúrgica frecuente post-trasplante renal. Ocurre aproximadamente en el 2 al 5% de los trasplantados. Debe hacerse diagnóstico diferencial con el rechazo del injerto, dado que ambas patologías provocan dilatación de los sistemas colectores, elevación de la creatinina y habitualmente se desarrollan en los primeros meses tras la intervención quirúrgica. Para ello son útiles las técnicas de imagen que permiten valorar la vía urinaria e identificar el lugar de la estenosis. Pregunta 8. Ante un varón de 30 años, casado sin hijos, diagnosticado mediante exploración física y confirmado ecográficamente de tumor sólido en el teste derecho, ¿cuál es la actitud más correcta? Opción 2. Orquiectomía radical desde incisión inguinal. Pregunta sencilla. El primer paso del tratamiento de los tumores testiculares consiste en la realización de una orquiectomía radical por vía inguinal. Ante la sospecha ecográfica está indicada la exéresis del testículo. No está indicada la realización de PAF, biopsias o exploraciones transescrotales por el riesgo de producir una diseminación ganglionar atípica, ganglios inguinales y ganglios pélvicos. Una vez realizado el análisis histopatológico de la pieza y el estudio de extensión, se valora la necesidad de tratamiento complementario. La respuesta era la opción 2, orquiectomía radical desde incisión inguinal. Pregunta 9. ¿Menos de qué edad gestacional se define como un recién nacido muy prematuro? Recién nacido muy prematuro es la opción D, menos de 32 semanas. Menos de 32 semanas. Pregunta 10. Mujer con antecedente de embarazo ectópico acude por consulta por un atraso menstrual de 2 días. Atraso menstrual de 2 días y un beta-HCG positivo. ¿Cuál es la conducta a seguir para evaluar la viabilidad del producto? ¿Cuál sería la conducta a seguir para evaluar la viabilidad del producto? Respuesta letra D, ecografía transvaginal. Pregunta 11. Un paciente de 25 años durante un partido de tenis tiene dolor intenso en el cuello y en el ojo izquierdo. En la mañana siguiente se despierta con sensación de inestabilidad en la marcha y tiene tosis palpebral en el ojo izquierdo y en insocoria, siendo la pupila izquierda más pequeña que la derecha. El paciente tiene una buena agudeza visual, mantiene una buena agudeza visual, donde se localizaría con más probabilidad la lesión. Opción 4, a nivel del bulbo raquídeo. A nivel del bulbo raquídeo. Ante un síndrome de Horner con tosis, miosis, características en un paciente joven tras antecedente traumático o de manipulación cervical, aceptemos jugar al tenis como por ejemplo, hay que pensar en una disección carotidia que cursaría con déficits focales del territorio carotidio izquierdo, es decir, una afasia hemiparesia derecha, o vertebral, siendo esta última junto a la disección de la pica causas del infarto vulvar lateral o el síndrome de Wallenberg, que es, aunque incompleto, el enunciado del caso de este paciente. Pregunta 12. ¿Qué resultado ofrecería la acumetría con un diapasón de 500 Hz en una sordera brusca idiopática del oído derecho? Riné positivo del oído derecho y Weber hacia el oído izquierdo. Opción 1. Esta es una pregunta típica. Se trata de un ejercicio simple de una acumetría. La sordera brusca idiopática es una pérdida de características neurosensoriales en mayor o menor medida. La sordera neurosensorial se caracteriza por un riné positivo. Se escucha mejor por la vía aérea que por la ósea. Y por un Weber lateralizado al oído sano, que viene reflejado en la opción número 1. Pregunta 13. Mujer de 47 años, diabética, acude por urgencia por dolor en brazo izquierdo y fiebre desde hace 3 días.
Al examen físico, febril, polipneica e hipotensión de 60-40. Brazo y mano izquierda con aumento de volumen, dolor intenso, zonas de eritema y coloración violácea. Se sospecha de una infección severa por Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico empírico más adecuado? Respuesta: vancomicina. Vancomicina. Bueno, muchas gracias por su atención.